¿Sabes cómo se detecta una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo se puede contagiar? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Si tienen cura? En la actualidad hay más de 20 tipos de TS y pueden ser bacterias, virus y parásitos. Algunas de ellas no presentan síntomas y por eso se siguen transmitiendo hoy en día. Pues hoy hablaremos de la detección, prevención y tipologías de TS con nuestra invitada, vocal matrona del Colegio Oficial de Enfermeros e Enfermeras de Lleida, Anabel Fernández. Pues hoy tenemos con nosotros a Anabel Fernández, vocal matrona del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Lleida. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo podemos contraer una enfermedad de transmisión sexual con las relaciones? Las infecciones de transmisión sexual, que ahora se denominan así, porque una cosa es tener una infección y otra cosa es desarrollar la enfermedad, son lo que antes se llamaban las enfermedades venéreas, son las que se contraen a través del sexo no protegido mediante prácticas sexuales de riesgo. Es lo mismo infección que enfermedad, como decías, ¿no? Y se suele como confundir, ¿no? A veces. Sí, se confunde porque una cosa, como he dicho, es contraer la infección, pero si eres una persona sana con un sistema inmune fuerte, quizás no llegues a desarrollar la enfermedad. ¿Hay tratamientos para este tipo de infecciones? Sí, hay tratamientos para la mayoría, por ejemplo, para las infecciones causadas por bacterias, la toma de antibióticos es el tratamiento. Otras veces puede haber otro tipo de tratamientos, pero básicamente los más frecuentes son tratados con antibióticos. ¿Y qué síntomas podemos tener o no tenerlos, quizás? Los síntomas que pueden dar las infecciones de transmisión sexual pueden ser diversos. A veces hay enfermedades que no cursan con sintomatología y la persona no lo sabe hasta que no se realiza una prueba, pero básicamente sería la aparición en la zona genital, en la zona anal o en la zona orofaringea de úlceras, de verrugas, de vesículas. Puede haber también una secreción purulenta en el pene, puede haber un flujo maloliente o que cambia de color en las mujeres, puede haber también un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos en la zona pélvica, cursa también con dolor a la hora de ¿Tener relaciones? De tener relaciones, dolor al orinar, ardor, etcétera. Y todo esto puede pasar si has tenido relaciones sexuales sin protección, ¿vale? Porque normalmente las prácticas con más riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual son las relaciones con penetración, especialmente con la penetración anal, y sobre todo si es receptiva, que se recibe el contenido seminal. Después, en segundo lugar del ranking ya serían las relaciones sexuales coitales vaginales y especialmente si hay sangrado en ese momento. Y por último, de las de penetración, serían las relaciones, el coito oral. Justo nos has traído aquí, ¿no?, un poco de material para ver cómo se puede prevenir. Bueno, primero también quería decir que me lo he dejado antes. ¿Sí? Hay otras prácticas sexuales porque como que estamos en una sociedad que prioriza y cree como relación sexual la relación coital y especialmente el coito vaginal. También hay que decir que hay otras prácticas como el petting, que es el besarse, el tocarse, el acariciarse, que estas no suponen ningún riesgo en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Para las relaciones coitales o sexo oral, os traigo aquí diferentes métodos. Sobre todo son los métodos barrera los que nos van a proteger de las enfermedades de transmisión sexual, aparte de la vacunación, ¿vale? La vacunación de determinadas infecciones como el virus del papiloma humano, como el virus de la hepatitis B, van a hacer que la persona no sea susceptible a contraer una infección. Pero bueno, por ejemplo, tenemos aquí, como todos conoceréis, el preservativo masculino, ¿vale? Que ya no lo abro porque ya más o menos todo el mundo lo conoce y sabe cómo se tiene que poner. Evidentemente se tiene que colocar antes de cualquier contacto piel con piel o mucosa con mucosa, porque es lo que va a hacer que algunas enfermedades de transmisión sexual se contagien.
por ejemplo, el virus del papiloma, el herpes genital, etc. Y, este de aquí es otro tipo de preservativo, sí, ¿verdad? este Quizás es el, no tan conocido. exacto. Este es el preservativo femenino que tiene, como podéis ver aquí, una arandela, ¿vale? Esto se coloca en la vagina. Realmente este protege más de las infecciones de transmisión sexual que el preservativo masculino porque cubre más zona de la vulva. Se coloca así, sujetando, sí, doblándola un poquito hacia el fondo de la vagina y esta zona se queda por fuera, ¿vale? Y está protegiendo, como veis, más la zona de los labios internos, ¿de acuerdo? Una vez se ha acabado la relación sexual, se tiene que girar así para evitar que el contenido seminal se derrame, ¿vale? Lo que se hace con el preservativo masculino, de hacer el nudito, ¿no? Pero diferente. Exacto. Cuando está dentro. También. Exacto. Otro método o barrera para evitar las infecciones de transmisión sexual durante las relaciones vaginales, por ejemplo, o anales, sería las barreras de látex, ¿vale? Bueno, son grandes, son para cubrir toda la zona, como veis aquí, toda la zona de la vulva o del ano, según la práctica sexual que se realice. ¿De acuerdo? Esto se coloca evidentemente antes del cunilingus o de la estimulación del ano. En el caso de que no tengamos estas barreras, que son fáciles de encontrar por internet o en cualquier tienda de sex shop o tienda que se dedique a la venta de estos productos, hemos hecho, aquí antes, se puede utilizar un preservativo masculino que se puede partir por la mitad. Primero rompemos la punta. Sí, cortamos los extremos, este si se quiere también, ¿vale? Y esto nos puede servir como barrera para practicar sexo oral. Y ¿vale? Si no, también lo tenemos muy fácil, ¿no? Vamos a la cocina. Sí, vamos a la cocina y con papel film lo cortamos, se coloca y listos. También nos has llevado algo para el tratamiento, ¿no? Para saber cómo hacemos una prueba para asegurarnos si tenemos una infección o enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo funciona si tengo dudas? Si tengo dudas, debéis contactar con el profesional sanitario de referencia, que en algunos sitios somos las matronas, en otros sitios ya será el médico de familia o el ginecólogo, ¿vale? Entonces, hay una serie de pruebas que sí que, como he dicho antes, se pueden realizar mediante la extracción de sangre, como el HIV, la sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C, etc. Y esto tendremos los resultados en pocos días. Aunque hay que esperar siempre un periodo ventana, porque a veces si has tenido relaciones sexuales de riesgo ayer o antes de ayer, hay enfermedades que no hay... Tardan un tiempo, ¿no? Sí, tardan un tiempo, que puede ser, básicamente son 12 semanas, por ejemplo, en el HIV, para saber si realmente estás infectado o no, porque lo que detectan son los anticuerpos, como tu cuerpo ha reaccionado. No detecta el virus. Son muchas. Sí, por eso se necesita pues, que si hay dudas, esta persona, pues, si tiene relaciones sexuales, utilice un método de barrera encarecidamente para no contagiar a los demás. Y esta persona, si tiene dudas, también tendría que avisar con quién ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Sí, una vez se diagnostica la infección de transmisión sexual, se anima a que esta persona comunique a las personas o a la persona con la que ha tenido sexo de que es portadora de esta enfermedad para que las demás personas pues, acudan a su médico y haya un cribaje. Se sigue un protocolo un poco para... Sí, el protocolo de contactos, sí, para que no se diseminen. De hecho, estas enfermedades muchas son de declaración obligatoria porque es importante parar la cadena de transmisión. Otra manera de diagnosticar las enfermedades de transmisión sexual es mediante cultivos, ¿vale? Cultivos que serían o bien vaginales, si sospechamos de que haya una infección en la vagina o en el cérvix. También pueden ser cultivos en la orofaringe o cultivos anales. De hecho, y aquí lo veremos, nosotras para hacer esta detección de estas enfermedades ponemos un espéculo en la vagina de la mujer y tomamos una muestra de esta zona de aquí,
que es el endocervix, Ujú. ¿vale? Con una torundita de algodón, lo enviamos al laboratorio y al cabo de unos días podemos saber si esta persona ha contraído una infección de transmisión sexual, como por ejemplo una infección por clamidias, una gonococcía y otras que son también prevalentes. Has traído un espéculo también. Sí, he traído el espéculo para que lo veáis, ¿eh? Sí. Para hacerlo bien, esta técnica no sirve con hacer una toma a ciegas de la vagina, Ajá. sino que las matronas, los profesionales sanitarios, ponemos Sí. el espéculo Al otro lado. aquí, Sí. esto se abre y permite, Ajá. Coger una muestra, ¿no? permite coger la muestra directamente de endocervix, Ujú. ¿vale? No es con este cepillo, es con otro. Esto lo he traído Ajá. para enseñarlo de las citologías, pero básicamente esta sería la técnica. Ajá. ¿Y se colocaría en ese botecito que has traído para poder hacer la prueba? ¿O es... Esto es para la citología líquida, sí, que esto es una novedad. Hace unos 6 meses que lo tenemos ya implantado en el territorio de Cataluña para hacer la citología líquida, que es el estudio de estas células de aquí, ¿vale? Del endocervix y del exocervix, para ver si existe alguna alteración que nos pueda hacer sospechar que hay un proceso maligno que a veces puede acabar con un cáncer de cérvix y normalmente causado en la mayoría de los casos por el virus del papiloma humano, que es otra enfermedad de transmisión sexual que no suele dar sintomatología a priori, porque es lo que decíamos antes, una persona puede estar infectada por el virus del papiloma, pero no tener sintomatología. Y a veces el virus del papiloma se queda ahí, en esa zona, sin hacer ninguna alteración a las células, está ahí latente. Muchas otras veces... Pero puedes contagiar. Puedes contagiar. Muchas otras veces este virus se aclara o desaparece con el tiempo porque nuestro sistema inmune lo hace desaparecer, y en casos ya más raros, pero no por eso menos importantes, puede haber a la larga, si la persona no se hace ninguna citología, ningún estudio del cribado de cáncer de cérvix, puede haber a la larga, o sea, más o menos a los 20 años, sí, desde la primoinfección, puede dar un cáncer de cérvix. Pero por eso es tan importante los programas de cribado que se hacen poblacionales para que las mujeres y las personas con útero y con vulva puedan hacerse este cribado, porque es uno de los pocos cánceres que antes de que ocurra se puede detectar a tiempo, porque hay una anomalía en estas células y entonces esto se puede tratar. ¿Y este cribado que se hace anualmente o cuando lo comunicas a tu médico? Este cribado en Cataluña y en el resto de España se hace a día de hoy cada 3 años. Bueno, las primeras citologías se empiezan a los 25, la primera citología, luego la segunda se hace al cabo de un año de esta primera y si han salido negativas son cada 3 años, ¿vale? Citologías líquidas. En cuanto a la larga se implante ya, aparte de la citología líquida, cribar si esta persona está infectada por el virus del papiloma humano o no, serán cada 5. Porque serán como mucho más fiables. Si una persona no está infectada por el virus del papiloma humano, sería rarísimo que pudiera desarrollar un cáncer de cérvix. Todo y que también quiero decir que, porque mucha gente me dice, ostras, tengo el papiloma, ¿eso quiere decir que tengo cáncer? No, por supuesto que no. Quiere decir que el 80% de la población en algún momento de su vida, sobre todo si son sexualmente activos, ha estado infectado en algún momento u otro por el virus del papiloma humano. Pero evidentemente no todo el mundo desarrolla un cáncer, ¿vale? Entonces hay que enviar este mensaje a la población de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad, y que si tienes una infección por el virus del papiloma humano, ya daremos las recomendaciones que tienen que hacer para que este virus vaya desapareciendo, porque, por ejemplo, serían la vacunación. Aunque no estés en el calendario vacunal, seas la población diana, ¿vale? Por ejemplo, ¿Que serían jóvenes? Sí, la población diana son las jóvenes de 12 años, que es en sexto de primaria, que se vacuna a todas las niñas. Las chicas, ¿sí? Sí. Con la última vacuna que tenemos en el mercado, que es la Gardasil 9, que es la nonavalente, que es sobre todo activa contra los serotipos más agresivos de cáncer de cérvix y también contra algunos serotipos que hacen verrugas genitales.
De todos modos, hay mujeres que también las recomendamos en todas las mujeres que no están vacunadas y que han tenido, bueno, de manera preventiva, y también se recomiendan aquellas mujeres que tienen alguna lesión en cervical. Lesión quiere decir pues, que este virus del papiloma ya ha empezado a hacer unos cambios en estas células. Entonces, estas mujeres, aunque tengan el virus del papiloma humano, que es lo que les ha hecho que tengan estas lesiones, se recomienda la vacunación porque de esta manera se evitan las reinfecciones y parece ser que ayuda a que estos cambios regresen. Porque esto que se dice que son los hombres que lo pueden tener latente y lo pueden transmitir, ¿realmente así o es un mito? Bueno, el reservorio es tanto el hombre como la mujer. Lo que pasa, si una persona está infectada por este virus, lo puede transmitir con las relaciones sexuales no protegidas. Por eso es tan importante el uso de métodos barrera, que nos va a prevenir que haya infecciones por el virus del papiloma, como la vacunación. Sí que el hombre también puede ser portador del virus del papiloma humano. De hecho, ¿también se puede vacunar? Sí, está recomendada la vacunación en los hombres. Lo que pasa es que en nuestro país, a día de hoy, todavía no está incluido en el calendario vacunal de los niños. Así como en países como en Australia sí que se vacuna independientemente del sexo, tanto a niños como a niñas, a los 12 años, que se supone que es antes de que inicien las relaciones de transmisión sexual, pues aquí todavía no. Pero si alguna madre quiere vacunar a su hijo, yo recomiendo que los vacunen. Claro, porque los chicos también podrían contraer alguna enfermedad, ¿no?, a la larga, igual que las mujeres. Sí, se piensa que la infección por el virus del papiloma humano está detrás de los cánceres de pene, de ano y algunos cánceres orofaringeos. Claro, es importante también avisar de ello porque siempre se decía, ¿no?, a las chicas mejor vacunarlas cuando son jóvenes, ¿no?, por el papiloma. Sí, es ideal. Y de hecho, si alguna niña no se ha vacunado, porque los padres en aquella época pues, no estaban seguros de la vacunación o no, se puede vacunar en cualquier momento. Y de hecho, incluso las mujeres o las niñas que se han vacunado con la primera vacuna, que era Gardasil, que era la tetravalente, que era la activa contra 4 serotipos, ahora que está la nonavalente, pueden vacunarse con las 3 dosis de esta porque es más amplia. Es contra 9 serotipos, unos cuantos, bueno, unos son activos contra el cáncer de cérvix y otros contra las verrugas. O sea, sería como una ampliación de las 3 vacunas que se pusieron en su momento, ¿no? Porque también es algo nuevo, digamos, ¿no? Sí, no es relativamente nuevo, sí. Y estas cohortes de niñas que se vacunaron, que empezaron la vacunación, que ahora tendrían 25 años más o menos, de hecho, se sigue recomendando que se hagan citologías igualmente, porque hay muchísimos serotipos del virus del papiloma humano y algunos pueden causar también cáncer de cérvix. O sea, aunque una mujer esté vacunada, se tienen que seguir haciendo igualmente citologías para cribar el cáncer de cérvix. Que hacerse una citología es ir al ginecólogo, ¿no? Que es una prueba que te hacen casi siempre, ¿no? Sí, puedes ir al ginecólogo, pero en la sanidad pública, aquí en Cataluña, somos las matronas, por nuestra proximidad a la población, para que mucha más gente pueda disfrutar de este servicio que da la sanidad pública, porque es un programa muy importante. Las citologías las hacemos las matronas y en el resto de España creo que también. ¿Y qué es lo que podemos notar si estamos infectados por el papiloma? La infección por el virus del papiloma humano per se no da ninguna sintomatología a priori. Lo que sí que cuando este virus ha penetrado en la célula y empieza a hacer modificaciones en estas células, puede dar coitorragias, que serían sangrados durante las relaciones sexuales. Básicamente sería esto. Si una mujer sangra durante las relaciones o tuviera mucho dolor, lo tiene que comentar porque se tendría que estudiar que no fuera por esto y sobre todo ver que lleva un buen cribaje de cáncer de cérvix, que las citologías son recientes. O sea, no es algo visible como podría ser, por ejemplo, una verruga genital.
No, No. No da ni aparición de verrugas, ni úlceras, ni cambios en el flujo, ni nada. Por eso muchas mujeres, cuando se les detecta o se les informa de que tienen alguna lesión a nivel de cérvix, se sorprenden porque realmente no notan nada. Cuando hay lesiones ya que están en un estado más avanzado, pues sí que dan sintomatología y a veces acuden. ¿Las mujeres se deberían hacer este tipo de exámenes periódicos que se llaman Papa Nicolau? ¿Sería lo mismo que lo que nos has comentado? ¿Es el mismo nombre? Sí, el test de Papa citología? Nicolau o la citología es lo mismo. Es esta técnica, que es un estudio de las células. ¿Vale? La gente se piensa que les cogemos un pellizco de aquí, de la zona del cérvix, y realmente no es así. Se hace un barrido con este, como os he enseñado antes, con este cepillito. Ajá. En el endocérvix se dan diversas vueltas y se cogen todas las células del exocérvix, de la parte de fuera y de la de dentro. Luego o sea, no es un pinchacito como se suele... No es un pinchacito, es pues una caricia. Como, sí, porque hay mucha gente que sí que puede ser molesto la colocación del espéculo, pero esto realmente no duele, porque realmente es tocar la zona. Esto se pone dentro del líquido de este bote y se envía al laboratorio de anatomía patológica para que estudien las células. Vale. A partir de aquí, ¿se pueden hacer cultivos o no si tú piensas que tienes una enfermedad de transmisión sexual? ¿Es así? Sí. Se puede hacer la técnica tanto de la citología como tomar cultivos. Con la citología no veremos si hay una infección, solo hace un estudio de las células, como indica su nombre. Pero en la misma visita se puede hacer una toma de cultivos endocervicales, vaginales, de fondo de saco, orofaringeos o anales, para ver si hay alguna infección de transmisión sexual en alguna localización diferente del cérvix. ¿Y se podría complementar con simplemente una prueba de sangre, un análisis de sangre, para saber si tienes alguna infección? Sí, normalmente cuando hacemos la anamnesis por el motivo de consulta, también recomendamos, evidentemente si la usuaria o el usuario quieren, que se haga un test en sangre, porque hay unas que sí que se pueden diagnosticar mediante estos métodos, pero hay otras que no, como hemos dicho antes, que es a través de un análisis de sangre. Pues muchas gracias, Anabel Fernández, por venir hoy en Grupos NECA Televisión. A vosotros, muchas gracias. Un placer.